Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra reunión virtual de 24 de diciembre. Tal vez estés viendo este video el día 25, 26 o cualquier otro día, pero bueno, es nuestra celebración especial de esta Navidad 2023. A la distancia te envío un saludo, un abrazo y espero que ya sea que hoy por la noche tengas una feliz Navidad o que hayas pasado, si lo ves posteriormente, una muy feliz Navidad en compañía de tu familia, de tus amigos o con quienes hayas compartido, ¿verdad?, esta noche tan especial. El día de hoy traemos una reflexión para conmemorar y para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, basado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 hasta el verso 12, pero quisiera el día de hoy, en esta meditación que vamos a tener, recordar sí algunos momentos particulares en torno al nacimiento de Cristo, pero como también esto tiene implicaciones pues relevantes para nosotros hoy en cuanto a unos aspectos que quisiera hoy comentarte. Te invito a que tengamos una palabra de oración ahí donde estás y que la palabra de este día pueda llegar a tu corazón y pueda traerte bendición, lo mismo que lo ha traído a mi vida. Señor, te damos muchas gracias en este día por permitirnos recordar una vez más, un año más, el día que viniste a este mundo para nacer, para entregarte por cada uno de nosotros y con esto darnos esperanza de vida eterna. Gracias por todo lo que tu nacimiento trajo consigo y por todos los eventos, Señor, que vinieron después y los eventos que estamos todavía esperando. Gracias por ese parteaguas de la historia que se ha convertido también en un parteaguas en nuestra vida. Pedimos que esta reflexión pueda traer a nuestra vida, Señor, una bendición muy especial el día de hoy. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de hacerlo a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame comentarte que el capítulo 2 del Evangelio de Mateo ha sido a lo largo de mi vida un capítulo muy especial, sobre todo en estas fechas memorables, porque fue el capítulo que de niño en más de una ocasión me tocó memorizar para recitar y para participar en nuestras actividades en la iglesia, siendo apenas un niño, un adolescente. Y hay algunos aspectos en este capítulo que se me hacen muy interesantes, a partir de los cuales quisiera tener la reflexión del día de hoy. Primeramente quiero decirte que el escuchar año tras año las mismas cosas, finalmente refrendan en nuestro corazón nuestro amor y nuestro compromiso hacia nuestro Señor Jesucristo por causa de las implicaciones de su nacimiento. Pero hoy no quisiera detenerme en recordar las mismas cosas porque creo que son ya cosas que eventualmente estamos considerando. Así que permíteme ver el capítulo 2 desde otra perspectiva que te quiero proponer el día de hoy. Pero vamos a dar a la lectura en el capítulo 2 a los primeros 2 versículos. Fíjate lo que dice. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. En este capítulo 2 tenemos a unos personajes muy particulares, estos sabios de Oriente, que algunos suponen eran astrónomos reales. Llegan aquí, no se sabe quiénes eran, su identidad es anónima. Algunos suponen que son el resultado del episodio en el cautiverio de Israel en Babilonia, en el cual estuvo ahí Daniel, un hombre sabio, del cual tenemos ahí un libro que lleva su nombre en la escritura. Pudo haber, tal vez, esa es una suposición, pudo haber dejado ahí en Babilonia esta profecía en cuanto al Mesías, y derivado de esto, hombres sabios, astrónomos como esto, que estudiaban las estrellas, pudieron identificar en alguna profecía que no está propiamente escrita en la palabra de Dios, el nacimiento del rey de Israel, del rey de los judíos. Pero simplemente el pasaje comienza con esto, con una caravana de sabios que llegan a Jerusalén y que no pasan inadvertidos,
sino que llegan preguntando lo que ellos suponen sería de conocimiento público. Si ellos siendo extranjeros, si ellos siendo personas no judías, conocían de estas cosas y estuvieron, tal vez por un interés previo, muy interesados en conocer acerca del nacimiento del rey de los judíos, supusieron que Jerusalén sería el lugar indicado para encontrar la respuesta a esta su pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Sin embargo, llegan y se encuentran con la sorpresa de que nadie lo sabe, de que todos lo ignoran y de que al parecer nadie está muy interesado en saberlo. Eso es una de las ironías que encontramos en el capítulo 2 y más adelante, fíjate, en el verso 3 dice lo siguiente: cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que está escrito por el profeta. Verso 6: y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Una vez que estos sabios llegaron, dice que toda Jerusalén se turbó ante la noticia de algo que en teoría es o era muy esperado por el pueblo de Israel, la llegada del Mesías, profetizada a través, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento, que sigue siendo al día de hoy, al menos en teoría, la gran espera, el gran momento de este Mesías que viene a reinar. Sin embargo, este turbarse y esta conmoción que pudo generar en la sociedad de Jerusalén en aquel tiempo parece no ser o parece no haber sido suficiente como para trascender, sino simplemente provocar un momento de asombro, un momento de expectativa que así como llegó, así se apagó. Pero hay alguien que no va a dejar pasar esta noticia, es el rey Herodes. Y no me detengo tanto ahí porque seguramente conoces la historia. El rey Herodes es un hombre, ¿verdad?, empeñado en el poder. Cuando escucha que un rey ha nacido, pues bueno, el desenlace de esta historia es que él mandará matar a todos los niños menores de 3 años allá en Belén, etcétera, etcétera. Lo puedes leer más adelante en el capítulo. Pero aquí dice que simplemente les pregunta, llama a los líderes de Israel, llama a los maestros de la ley, llama a los sacerdotes y les pregunta: ¿dónde ha de nacer el Cristo? La respuesta de ellos es una respuesta correcta, porque citan Miqueas capítulo 5, verso 2, donde dice: tú, Belén, no eres la más pequeña de las familias de Israel, de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es lo que escribe en Miqueas y es lo que ellos en teoría conocían y esperaban y sabían. Sin embargo, una vez que Herodes les manda a llamar e indaga esta información acerca del nacimiento de este rey, llama la atención la indiferencia de aquellos que en teoría tendrían que estar expectantes de este advenimiento del Mesías. Pero pasa totalmente inadvertido. Su desinterés se deja ver porque ninguno de ellos se tomó el tiempo para dirigirse a Belén, para verificar si aquellas cosas que estos extranjeros estaban diciendo eran ciertas. Y esto nos deja ver lo que leemos en los evangelios y lo que Jesús mismo habló y reprochó a su nación. El evangelio de Juan, también el capítulo 1, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús vino a encontrarse con un pueblo que no le esperaba. Jesús vino a encontrarse con una nación que no le recibió. Jesús vino a encontrarse con líderes religiosos, con los pastores de Israel, que no estaban muy dispuestos a recibirlo. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ya en la última semana previa a su muerte, lloró sobre ella cuando la vio desde el Monte de los Olivos y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, apedreas a los profetas. Dice: ¿cuántas veces no quise cobijarte como la gallina? Dice: cubre a sus polluelos, pero no quisiste. Y entonces habla de la desolación que vendría sobre Israel. Dice: porque no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, el momento en el que Dios se acercaba a través de Cristo a su propio pueblo, pero un pueblo que no le esperaba y que cuando llegó le rechazó. Ese es el
contexto y ese es el entorno, ¿verdad?, en el cual Jesús nace. Ahora, los versos siguientes, fíjate lo que dice ahí en el verso 7. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. ¿Qué historia? Y digo qué historia porque estamos hablando de extranjeros. Estamos hablando de hombres que no son parte del pueblo de Dios. Hombres que no tendrían ningún otro interés o que incluso el interés que pudieran tener sería solamente en torno a la ciencia. Es decir, si la astronomía, ¿verdad?, les decía que había de nacer un rey, los astros se alinearon para indicar el cumplimiento de una profecía, pudiéramos suponer que entonces su visita a Belén sea nada más para corroborar datos científicos. Pero no es así, porque llegaron a Belén guiados por esta estrella. Es decir, Dios interviene en el interés de estos extranjeros de conocer a Jesús. Pero no solamente para corroborar sus datos, sino que les guía porque ellos venían, dice, con cofres, con oro, incienso y mirra, de lo cual seguramente cada Navidad escuchas lo que cada una de estas cosas representa, pero vinieron y se postraron delante de él y lo adoraron. Y una vez que cumplieron su cometido, porque esa era la verdadera razón y la razón de fondo por la cual buscaron a Cristo, una vez que esto pasó, Dios mismo les revela en un sueño: no regresen a su tierra pasando por Jerusalén, vayan por otro camino para librarlos del Señor de la mano de Herodes. Es decir, Dios les guió hasta el pesebre y Dios les guió también de regreso a su tierra. Pero quiero que observes el contraste entre estos extranjeros y un pueblo que en teoría tendría que estar con el mismo interés, con las mismas expectativas, con el mismo anhelo de conocer y de recibir a su Mesías. Ahora, la historia aquí la quiero dejar. Tú puedes continuar en casa leyendo el resto del capítulo y tal vez avanzar un poquito más adelante. Pero cada vez que recuerdo yo o que pienso en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo y veo y observo esta indiferencia de ese pueblo y de ese tiempo en el cual Jesús nació, me hace pensar o me hace conectar indistintamente con el regreso de Cristo, con su segundo advenimiento, con su venida definitiva como Rey y como Señor. ¿Y qué tanto se asemeja la condición de ese tiempo a la condición de hoy? En aquel momento, Jerusalén se conmocionó por la noticia, pero no pasó de ahí. Jerusalén pudiera representar el día de hoy a la iglesia. En esta analogía que pudiéramos hacer o en esta comparativa, pudiera representar a la iglesia. Y aquellos líderes judíos, sacerdotes, maestros, pudiera representar también a cualquier pastor, maestro de la palabra hoy en día. Y ¿sabes qué? Creo que nos encontraremos con un entorno muy similar, desafortunadamente, porque el tema del regreso de Cristo parece que al día de hoy sigue siendo poco relevante. Hay otros temas que pudieran ser más interesantes, más atractivos, más llamativos, pero cuando hablamos, pensamos o incluso reflexionamos de manera personal en cuánto interés pudiéramos tener en que Cristo vuelva, tal vez nos hallaríamos en un contexto similar. Hablamos mucho del regreso de Cristo, pero quizás en el fondo no lo estamos esperando. Peor tantito, quizás en el fondo ni siquiera queramos que vuelva. Y eso sería muy lamentable
si hubiera una realidad paralela o similar entre lo que se vivió 2000 años atrás y lo que se viviría el día que Cristo regrese. Encontrando a una iglesia, a un pueblo, encontrando a un maestro, a un pastor que no anhela que Cristo venga y que sea una iglesia, en cuanto a este tema, una iglesia indiferente. Yo no quisiera hoy, como te decía hace un momento, simplemente volver a mencionar lo que cada año escuchamos en cuanto al nacimiento de Cristo, sino despertar en nuestros corazones este anhelo y este deseo por la segunda venida del Señor Jesús. En la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, fíjate lo que dice ahí en el capítulo 4, verso 8. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Esperar con anhelo, en la Reina Valera se traduce como amar el regreso de Cristo. Y en realidad el verbo utilizado aquí es ágape, de donde se deriva, ¿verdad?, este amor profundo, íntimo, intenso entre dos personas o entre el ser humano y Dios. Amar el regreso de Cristo, como se traduce en la Nueva Traducción Viviente, da como resultado un anhelo ferviente porque Cristo vuelva. Pero resulta a veces incongruente en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, que por un lado digamos que deseamos que Cristo vuelva y por otro que no tengamos el mínimo interés en que esto suceda y no lo estemos realmente esperando con una expectativa como esta. Lo opuesto a anhelar su regreso es actuar con indiferencia, es actuar con frialdad, con desinterés o, como te decía hace un momento, lo que es peor, en realidad deseando, en el fondo, que no vuelva, porque todavía nuestro corazón está muy arraigado a nuestros proyectos, a nuestros planes, a la vida en sí. En Tito, una página más adelante de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 12, dice lo siguiente: se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuán arraigado estás a la vida? ¿Cuán arraigados estamos a la vida? ¿Cuán arraigados estamos a nuestros sueños, a nuestros proyectos a corto, mediano y largo plazo? Y no quiero decirte con eso que no planees tu vida, o que más bien planifiques tu vida. Creo que es un acto de responsabilidad planificar la vida. Pero lo interesante es hallar el punto ideal en nuestro corazón, que mientras planificamos, por un lado, por el otro, estemos anhelantes, sí, viviendo una vida justa, recta, pero porque nuestra mirada está puesta en este día en particular. Me encantaría que cada uno de nosotros tuviéramos un corazón como el de estos sabios de Oriente, que estuvieron indagando en cuanto a estas señales en el cielo, que encontraron, ¿verdad?, en este despliegue celeste de estos astros, uno muy particular que les indicaba que el tiempo estaba cerca y que les guió hasta los mismos pies de Cristo para adorarle. Qué bueno sería que tuviéramos un interés similar. No se trata tampoco, ¿verdad?, de llenarnos la cabeza de todo lo que está a nuestro alrededor, cómo apunta al regreso de Cristo, tratar de obtener una fecha. Creo que eso está de más. Estamos hablando de una actitud del corazón que bien pudiéramos en una fecha como esta realmente alinearla para que la Navidad pueda tener sentido y relevancia en nuestras vidas. Quiero terminar esta reflexión leyendo el último capítulo de la Biblia, que considero yo es el epílogo de toda la Escritura, definitivamente el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, tú lo puedes leer ahí en casa, es una descripción increíble del cielo,
de aquel lugar que nos espera, al cual debiésemos nosotros anhelar. Pero del verso 7 y hasta el final, en este cierre magistral de la Escritura, encontramos un llamado y una invitación. Y con esto nos vamos a quedar hoy y con esto nos vamos a cerrar. Pero déjame leer del verso 7 en adelante. Haré algunas pausas solamente. Y fíjate lo que dice. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Entonces me indicó, no seáis las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Luego en el verso 12, que son palabras de Jesús, versos 12 y 13, dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Verso 16, palabras de Jesús otra vez. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para la iglesia. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Ahora, observa detalladamente lo que dice el verso 17 en adelante. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo el que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Y cierra de esta manera. Aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén, si ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. 3 veces en esta sección, en esta última sección, del verso 17 en adelante, se repite este clamor, esta súplica de la iglesia por el Espíritu Santo que la inspira y la motiva a clamar, ven, Señor Jesús. Si tú quieres saber, si quieres usar algún termómetro para saber si realmente amas y anhelas el regreso de Cristo, si una oración como esta tiene sentido para ti, entonces creo que nuestro corazón se está alineando correctamente. Cuando podamos clamar así, sí, Señor, ven, ven, ven. Algún día, creo yo y espero, tal vez porque las circunstancias en el mundo sean tan complejas, tan difíciles, que sean esas circunstancias las que nos lleven a clamar. Pero, ¿por qué no hacerlo simplemente por el hecho de anhelar, amar y esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Para que no nos encuentre como el pueblo de hace 2000 años, que hablaba tanto y sigue hablando, al día de hoy sigue hablando del regreso o de la llegada del Mesías, pero cuando llegó ni siquiera se percataron. Y cuando llegó, ni siquiera tuvieron interés en ir a esta aldea de Belén e indagar si aquellas cosas que los sabios de Oriente habían dicho eran ciertas. Que Dios te bendiga, que estas fechas sean sí para recordar que Cristo nació, pero sobre todas las cosas, que sean para llevarnos a la reflexión de que un día ese mismo Cristo que nació hace 2000 años volverá, así como fue ascendido al cielo, volverá también por su iglesia, por una iglesia que le espera,
por una iglesia que le anhela. Que Dios te bendiga, que pases unas felices fiestas.